Buenos días. Hola a todos. Vamos al taller como siempre a ver qué se puede terminar de hacer hoy. Vamos a tratar de escoger algo que sí se pueda terminar. Ya que muchos de ustedes nos han preguntado por qué decidimos usar este tipo de aislante en lugar de K-Flex que hay en España, en lugar de otra espuma elastométrica, le vamos a explicar una vez para todas por qué tuvimos y decidimos usar este tipo de aislamiento en nuestra autocaravana. Y recordarles a muchos, porque tal vez no lo saben, vivimos en Estados Unidos y muchos materiales aquí son diferentes. Como K-Flex, que es uno de los nombres de tantas espumas elastoméricas que se venden en Europa o en España específicamente, y que claro que seguramente en Estados Unidos se encuentra con otro nombre, posiblemente. En realidad nunca la busqué, me la sugirieron algunos de ustedes y gracias, les agradezco. No tomé a la ligera sus decisiones y sus consejos, pero el principal objetivo de querer usar la espuma aislante es porque hace a la autocaravana más rígida. Las autocaravanas en Estados Unidos, y me imagino que muchas ya en Europa, se fabrican con unos paneles que aquí les llaman panel sándwich. Estos paneles son una capa bien fina de aluminio que se rellena, o sea, encima de esa capa se tira la espuma aislante, pero se le pone otra capa de madera en el interior y todo esto se convierte en una sola sólida pieza, y con eso conforman todas las paredes y se hacen las autocaravanas de fábrica. Exacto. Entonces yo estaba buscando algo similar, una posibilidad que me le diera rigidez a las paredes y que uniera todo como una sola pieza. Eso porque nosotros no tenemos las paredes que tiene un Ducato, un Mercedes-Benz, una furgoneta que nace como furgoneta y tiene entonces las paredes rígidas de metal. Y entonces tú ahí le puedes poner tu espuma elastomérica, perdón que antes lo dije mal, y ya está, pero la pared ya es rígida. La de nosotros no. La de nosotros se mueve, es súper finitica, y entonces Sí, poner solo este centímetro de espuma no hubiera servido. Las furgonetas de fábrica, primero, el metal que se usa es acero, es más fuerte, más rígido que el aluminio que estamos usando nosotros. Segundo, cuando le das vueltas y formas que tienen todas estas nuevas furgonetas, pues el metal se pone más rígido aún. Además tienen columnas y están todas pegadas y están muy soldadas por donde quiera, con puntos de contacto. Están hechas para que sean paredes de verdad. Están hechas para que una furgoneta vacía, sin aislamiento, sea rígida. Exacto. Y bueno, agregarle cualquier aislamiento, flexible, no flexible, el que sea, K-Flex, pues es solamente aislamiento. Nosotros tuvimos que tener en cuenta cómo están hechas las paredes, sí, para decidir qué aislamiento usar. Y esto es el tema del aislamiento. Ahora, alguien más preguntó también por qué no pusimos, preguntó, ¿van a poner pintura negra también en el piso? Pues no. La pintura negra, que en este caso la que usamos nosotros, es una pintura que se usa para proteger las camas de las camionetas. O sea, para proteger contra rayonazos, contra que no se abolle, que no se raye la pintura. No nace como una pintura para aislar acústicamente. No. Eso. Funciona como aislante acústico cuando le aplicas el suficiente grosor. La aplicamos en las paredes de aluminio porque son flexibles y porque son planas y tienden a vibrar mucho más que el piso. El piso, si se fijaron, de fábrica tiene todas las, zanjas o figuras que tiene. Ese refuerzo lo hace rígido y por lo tanto mucho menos propenso a vibrar. Y yo decidí que no necesitaba la pintura negra en el piso. Aparte de ser más rígido y de la forma en que está construido, con las olas esas que tiene, pues también debajo hay mucha estructura de la autocaravana, el chasis y todos los soportes que soportan puentes que van de un lado al otro del chasis,
esas cosas así que le dan mucha rigidez al piso. Estabilidad. El piso es muy estable, muy rígido y poco flexible. Por eso no necesitaba entonces pintura en el piso. Por eso decidimos no ponerle pintura negra en el piso. Y recuérdense que nosotros no somos profesionales, nunca hemos hecho algo así. Hemos visto muchos videos, eso es verdad. Pero primero, aquí, le repito, en Estados Unidos se trabaja diferente. Y equivocándose uno se aprende. Y ojalá la próxima salga mejor, o ojalá esta salga perfecta. O por lo menos bastante cerca. Hay elecciones de las que uno se arrepiente, hay elecciones que uno sabe que podrían haber sido mejor, pero bueno, yo creo que al final sobre todo es sentirse bien con lo que uno hace, estar satisfecho y seguir adelante. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Pequeño trabajo. Por lo menos empezaste y se acabó ya. Sí, ya acabé algo. Pusimos el parcho, bueno, el único parcho que va a ser de metal. Los siguientes parchos van a ser con fibra de vidrio. Porque son más chiquitos. Sí, porque no hay hueco tan dramático. Menos mal. Entonces, ahora esto lo que le falta es lijarlo un poco y volver a pintarlo para proteger donde está el metal descubierto. Y entonces ir ya acomodando los materiales para poner los parchos de fibra de vidrio. Ok, llegó el momento de poner parchos y resina. Katia va a ir cortando los parches y yo los voy a ir pegando. Esto ya está en una peste y es uno de aquellos trabajos que empiezan y no se acaban al momento porque tiene que secarse. Y entonces, esperando esto, ¿qué vamos a hacer? Creo que vamos a cortar los paneles interiores de las puertas con el plástico que trajimos el otro día. Oye, trátala bien. Ya los paneles de las puertas están listos para cuando un día esté listo La palabra que es lo que no se puede decir. No le vamos a decir más nada, no vamos a hablar más de aislamiento. Tampoco en el video que viene. Se lo prometemos. Así que ahora vamos a dedicarle un ratico a la falda de este lado, ya que el otro día acomodamos un poco la de aquel lado. Vamos a ver cuántos pedazos y cuántos empates hay que hacer en este lado aquí.
cayendo un poquito de nieve. Pero probablemente hay demasiada agua y no va a pegar mucho. Es imposible, no vamos a ver todo blanco por hoy. Wow, bien grande. Lo que la temperatura aquí, oye, está aumentando, ¿ves? La temperatura en la tierra no está tan fría y cuando cae enseguida se derrite. Vamos a seguir trabajando y esperar entonces. En un ratito vamos a salir otra vez aquí afuera. La vecina que nos saluda. Y vamos a ver. Está bonita la nieve. Bueno, ya los parchos están listos. Esta mañana le di un poco de lija y le tumbé lo más grueso. Hay que todavía poner un poquito de resina en algunos lugarcitos donde apareció algún huequito o alguna cosa. Y como hay que preparar más resina, pues decidí entonces acomodar todo lo que haya que hacer con resina para cuando prepare hacer 2 o 3 trabajitos ahí. Porque cada vez que uno prepara resina hay que botar una brocha y un contenedor. Entonces quiero aprovechar y hacer 2 o 3 cositas más. Entonces vamos a poner toda la faldita ahí abajo, o más o menos, para ver si hace falta poner más resina, para ver si hace falta más piezas, ¿no? Los pedazos de esta falda que hay, porque esta sí está hecha 10 pedazos. Bueno, ¿qué les parece? Ya por fin tenemos preparado lo que necesita pegarse con resina. La primera parte por lo menos. Nada más nos tomó la tarde entera. Sí, fue más difícil y más lento de lo que creíamos, pero... Terminamos como siempre adaptando las piezas a la situación y al material que tenemos y así. Pero bueno, ya está. Resolviste el puzzle. Ya está preparado y mañana, porque ya es muy tarde y hace mucho frío y la resina no le gusta trabajar cuando hay tanto frío y a nosotros tampoco. No. Ya estoy congelado. Mañana venimos, encendemos todos los calentadores posibles y entonces ya podemos poner resina. Yo no sé. No sé. A ver, probablemente no se notará mucho en este video porque estoy intentando grabar lo necesario para no aburrirlo demasiado. Pero quiero que sepan que cada cosita que Mauri está haciendo, cada trocito, cada pulgada de falda que Mauri está arreglando, lleva un trabajo. Porque mídelo, ponlo para allá, mídelo y entonces córtalo y después mídelo otra vez y córtalo y después mídelo otra vez. Cada detallito hay que mirarlo y estar seguro y es difícil porque ya está hecho y es completamente diferente. Esto tiene una curva y miren acá, esto es cuadrado, ¿sabes? Y tiene que decidir todo y tiene que adaptarlo y... La verdad, lo que creo que Mauri necesitaría una Laura Honorem, ¿sabes? Necesitaría 8 manos. Yo tengo 2, pero no sé nada de fibra de vidrio, ¿no? Lo siento. A ver si podemos hacer una esquina con esto.
listo para darle lija aquí a las dos piezas y entonces pegarlo con un poquito de tela y resina. ¿Y aquí al final qué le vamos a hacer? Aquí dejo que la tela copie la forma de las dos ahí y quede bastante bien. Parecido, exacto. Igualito lo vamos a hacer para la otra esquina, ¿verdad? A ver, esto está entonces casi al mismo nivel que aquel. Solo falta darle un poco de lija aquí donde vamos a ponerle la resina y la tela y entonces atornillarlo a la madera que los va a guiar. Ya tenemos todas las piezas cortadas. Sería Lijar. atornillarlo todo a la madera Y empezar con la y resina. empezar a pegar todo con resina. Por fin. Pero mañana, Sí. porque aquí otra vez de noche. Hasta mañana. Buenos días. Perdón, Buenos días. estaba concentrada en escuchar estos pajaritos y en buscarlo porque ni se ve. Está bonito el día, aunque todavía hace un poquito de frío. Pero aquí afuera es un solecito rico. Sí. Sería bueno si el garaje o el taller tuviera el techo transparente y nos pudiera entrar la luz del sol. Sí. O si fuera más fácil, ¿sabes? Sacarla por fuera, trabajar un poco afuera y después volver allá, pero no. No, afuera hace un poquito de brisa y se siente un poquito de frío, así es que Pero al miren sol que llegó aquí. tenemos cinta, un montón de cinta ahí. Así que vamos a seguir trabajando algo por ahí. Vamos a terminar algo de lo que es más, ¿cómo se dice? Necesario. Más importante, Más urgente. y luego terminaremos con la fibra de vidrio. ¿Cómo vas tú por aquí? Bien, bastante bien, me falta el techo. Ahora tengo que tomar una escalera y subirme ahí arriba. Y ya. Bueno, ¿Y a ti? yo estoy listo por aquí también. Tengo cortado todos los parchos y más o menos cerca de donde van, para saber cómo van. Y voy a empezar a poner ¿Resina? la resina. Aquí también tengo los de ahí de la parte del carro preparados. Así que voy a preparar mi resina por fin, después de un día entero o dos de preparación. Para empezar a pegar todos los parchos. Y de un día entero también pasado en llamar. ¿Quieres decírselo? No sé. Bueno. Dijimos que no íbamos a hablar más del tema. Tuvimos un problema técnico aquí por parte de la empresa eléctrica. Se fue la corriente. Oh. Así es que vamos a trabajar aquí afuera con herramientas de batería mientras podamos, porque hay que esperar a que venga la corriente. ¿Qué tú quieres? ¿Veo qué? Oh. Muy bien. Imagino que el que más fácil va a salir de todo. Buenos días, familia, buenos días. Es tempranito, es muy temprano. Y nosotros ya estábamos aquí en el taller. Hemos encendido todo y vamos a hacer un trabajo normal. ¡Mau! Buenos días. El video este se va a acabar cuando empieza el día. Y bueno, ya las otras cositas pequeñas que había que hacer las tenemos ahí bastante adelantadas. Tenemos todos los parchos de fibra de vidrio puestos, las piezas de la minifalda
bastante terminada. Pero hoy va a pasar algo y bueno, les vamos a enseñar. Bueno, ya ven quién está aquí. 3 veces el precio inicial. Pero lo vamos a hacer hoy. Y hay una cuestión que no se sabe todavía. El muchacho dice que tal vez no tenga suficiente material. Oh no. Porque trajo los pocos que le quedaban en los tanques. Así que vamos a ver. Todavía está en veremos. Bueno. Pero deseennos suerte. Quédense ahí. Esperen el domingo que viene que les vamos a enseñar todo. Suscríbanse y denle like al video si les gustó, compártanlo y en el video que viene verán los resultados. Tendré un... Chao. Adiós.